Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí, estas fueron palabras que el expresidente Benito Juárez citó muchos años atrás. Sin embargo, seguimos viviendo en un mundo donde estamos en guerra entre unos y otros. Buscamos cualquier excusa para tener pleitos, problemas y causar división. Actualmente estamos divididos por la política, que si eres de tal partido o del otro, que si eres priista, panista, morena, no sé cuántos otros haya, republicano o demócrata, ¿sí? Divididos por la religión, que si eres cristiano y de qué denominación, si eres católico, testigo, mormón, entre otras. Divididos por nuestra clase socioeconómica, divididos de cómo nos vestimos o cómo hablamos. Y esto simplemente son unas cuantas cosas que causan división. Ahora, ¿cómo podremos estar unidos en medio de tantas cosas que precisamente nos dividen? ¿Sí? ¿Acaso hay algo que nos pueda unir? ¿Lo habrá? Antes de continuar con el mensaje de hoy, quiero darte la bienvenida. Gracias por continuar siendo la iglesia y conectarte, ¿sí? También quiero aprovechar a extender un saludo especial a nuestra iglesia hermana, Eastlake en español, allá en Chula Vista. Gracias por acompañarme en este día donde sé que Dios va a retar nuestras vidas, ¿sí? Mi nombre es Oliver y formo parte de esta bella familia que se llama Eastlake México. Hoy estamos precisamente continuando con esta serie que se llama Jesús sobre todas las cosas, donde por las últimas 2 semanas hemos estado siendo retados a poner a Jesús sobre varias cosas. Hoy precisamente vamos a estar hablando de poner a Jesús sobre las cosas que nos dividen. Y hace ratito te estaba preguntando que si acaso habrá algo que nos pueda unir. La respuesta es que sí. Definitivamente lo hay. Sin embargo, no es una cosa, sino es alguien y se llama Jesús. Hoy quiero empezar recordando los versículos que tenemos como base, ¿sí?, de esta serie, pero también estos mismos versículos que hemos estado adoptando como congregación para dirección hacia el resto de este año. Y están precisamente en Colosenses capítulo 1, versículos 17 y 18. Si me gustas acompañar y leer juntamente conmigo, lo puedes hacer. Dice así: Cristo existió antes de todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces, Él es el más importante en todo sentido. Así es, Él es el más importante en todo sentido. Y es precisamente Cristo quien nos puede ayudar a experimentar esa unidad a la cual fuimos creados. ¿Sí? Es más, no sé si tú sabías, pero Jesús mismo oró por este tema. En una de sus últimas oraciones, antes de ser arrestado, Él oró por unidad. Y Jesús oró por ti y por mí. Mira lo que dice en Juan capítulo 17, versículo 20 y 21. Dice: no te pido solo por estos discípulos, o sea, no te estoy pidiendo, y ya está orando con el Padre y dice, no te estoy pidiendo por simplemente estas 12 personas, ¿no? Sino también por todos aquellos por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos. Y ya esto te incluye a ti, me incluye a mí. Dice, te pido que sean, ¿qué? Uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, la unidad dentro de la iglesia es lo que Dios usa para enseñar al mundo, ¿sí?, quién es Jesús. Pero a veces, o mejor dicho, en muchos de los casos, desafortunadamente, la unidad es lo que carece la iglesia en general. Ahora, eso no siempre ha sido el caso. La unidad fue una de las cosas o cualidades más atractivas de la iglesia primitiva. Estas primeras iglesias precisamente tenían gente diferente, de diferentes culturas, estaban compuestas de personas ricas, pobres, ancianos, jóvenes, y todos se trataban igual, ¿sí? Se trataban como hermanos y hermanas de Cristo. Ahora, lo que a mí me llama la atención es de que estas iglesias, en medio del caos, en medio de la división que estaban pasando en ese tiempo, aún la violencia que estaban experimentando, este grupo de personas tan diversas, que no solamente amaban a Dios, pero que se amaban uno al otro, resaltaba y llamaba la atención a un mundo dividido en esos momentos. Ahora, ¿cómo nosotros, sí? ¿Cómo podemos nosotros también hacer lo mismo el día de hoy? ¿Cómo podemos hacer o qué podemos hacer para unirnos y hacer que el seguir a Cristo sea atractivo una vez más? Para que otras personas puedan encontrar y seguir a Cristo en este mundo tan dividido el día de hoy. ¿Cómo le podemos hacer?
la idea de hoy es poder compartir contigo 3 áreas las cuales podemos entregarle a Dios para que Él esté sobre. Y también quiero compartir contigo una historia de la Biblia que nos va a ayudar a tomar una decisión. No sé si tú ya tengas tu aplicación lista o seas de esas personas que toman nota, pero te quiero compartir tu primer relleno. Para que podamos superar las divisiones y ser un ejemplo de unidad, debemos de poner a Jesús sobre la política. Así es, la política. Algo que sin duda divide a pueblos y naciones enteras más de unirlos, ¿sí? Y no solamente estoy hablando de la política aquí en México o en Estados Unidos, sino realmente en todos los países. La verdad, también me entristece que una sola persona o varias personas aprovechen un lugar de autoridad, un lugar de poder para beneficios propios, para lograr o alcanzar agendas personales, ¿sí? Ver cómo se aprovechan de una promesa y del pueblo. Pero ¿sabes lo que más me entristece? Y a veces hasta me enoja. Es de ver cómo es que la gente no solamente le entrega un voto a las personas, ¿sí? Ver cómo es que comunidades enteras entregan sus corazones y esperanzas a una persona que ni siquiera es Cristo. Ahora, no te estoy diciendo que con esto no debemos de involucrarnos en lo que es la política. No. O que no debamos de votar, o que no debamos de buscar justicia, o que no apoyemos a leyes o reglamentos que van a traer cambios buenos. Para nada, al contrario, votemos, busquemos justicia, apoyemos leyes, ¿sí? Apoyemos reglamentos que van a traer cambios justos y buenos a nuestras vidas. Lo que estoy diciendo es de que si nos consideramos cristianos, ¿sí? Que si nos consideramos seguidores de Jesús, que nos involucremos en la política desde una perspectiva de Cristo. ¿A qué me refiero? Que podamos ver la política con los ojos de Jesús, ¿sí? No al revés. No ver a la política o no ver a Jesús con los ojos de la política. Si llegamos a poner a Jesús sobre la política, créeme que entonces no vamos a poder amar incondicionalmente como Él nos manda. Incluso cuando no estamos de acuerdo, ¿no? De qué partido somos o por quién votamos. Mira lo que precisamente el apóstol Pablo le dice a Tito referente a este tema. Dice, recuérdales a los creyentes que se sometan ¿a quién? Al gobierno. Pero ¿a quién estaba hablando? A los creyentes. ¿Sí? Que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato de todos. Pero ¿qué es lo primero que hacemos? Nos ofendemos unos a los otros porque apoyamos a ciertas personas o a ciertos partidos políticos, ¿sí? Pero ponte a pensar algo. ¿Qué pasaría si empezáramos a vivir como Pablo le dice a Tito cuando se trata acerca de la política? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si viviéramos de esta manera cuando nos expresamos de nuestros gobernantes o autoridades en nuestras redes sociales? ¿Qué pasaría? Sin duda creo que la iglesia, como iglesia, debemos de vivir, como le dice Pablo a Tito, sumisos, dispuestos a hacer lo bueno, sin calumniar, evitando pleitos, enseñando amabilidad, humildad y respeto. Te invito a que hagamos el seguir a Cristo atractivo una vez más. Hagamos el seguir a Cristo atractivo una vez más. La verdad, a veces me da vergüenza de que otras personas nos pregunten, ¿acaso son cristianos? Porque hay más división dentro de la iglesia que afuera. Por lo tanto, hagamos el seguir a Cristo atractivo una vez más. Para que podamos superar las divisiones y ser un ejemplo de unidad, debemos de poner a Jesús sobre no solamente la política, pero también nuestras personalidades. Ahora, ¿a qué me refiero con personalidades? Estoy hablando de nuestros favoritos, ¿sí? A que no dejemos o que no permitamos que nuestras personalidades, ¿sí? Que nuestros favoritos, ya sea líderes o estilos de iglesia, nos dividan, ¿sí? Porque la realidad es esta. Se va a ocupar todo tipo de líderes, todo tipo de iglesias para alcanzar todo tipo de personas. Y como iglesia, yo te quiero dejar saber que no estamos en contra de otras iglesias que enseñan que Jesús es el único camino hacia el Padre. Precisamente cuando hemos bendecido a nuestras comunidades, nos hemos unido, ¿sí? Ya tanto aquí en México y en Estados Unidos, nos hemos unido con otros pastores e iglesias para que podamos juntos bendecir y tener mejor y mayor alcance. ¿Por qué no se trata del nombre de Eastlake? Sino se trata de Cristo. Se trata de que otras personas puedan encontrar y seguir a Cristo, ¿sí?
Sabemos de que van a haber otras iglesias y que hay otras iglesias con diferentes estilos. Definitivamente lo sabemos. Mientras ellos estén enseñando que Cristo es el único camino hacia el Padre, estamos agradecidos con esas iglesias. Y que estas iglesias y que gracias a estas iglesias también otras personas pueden encontrar y seguir a Cristo. Ahora, nuestro enfoque es evitar de que poner nuestro favoritismo sobre Jesús, ¿sí? Creer o no, este favoritismo ya estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios, y por eso Pablo les exhorta y les dice en 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 y 13, dice lo siguiente: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía, ¿qué? Los unos con los otros, que no haya, ¿qué? Divisiones, en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Chloe me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen: yo soy seguidor de Pablo. A lo mejor tú eres seguidor de Richard, o a lo mejor tú eres seguidor de Juan Pablo o de Lalo, ¿no? Otros pueden decir: yo sigo solamente a Apolos, a Oliver a lo mejor. O yo sigo simplemente a Pedro, a Fito quizás. O yo solamente soy seguidor de Cristo. Pero dice: ¿acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Sí, podemos ver en estos versículos un ejemplo perfecto de lo que me refiero en poner a Jesús sobre nuestras personalidades, sobre nuestro favoritismo. Precisamente como iglesia somos muy intencionales en tener diferentes personas compartiendo la palabra para evitar que se haga un favoritismo, para evitar caer en que sigamos simplemente a una sola persona y no a Cristo. Sí. Ahora quiero aclarar, no estoy diciendo que no esté bien reconocer habilidades o talentos que cada uno tiene, o que podamos conectar mejor con ciertos líderes o pastores, pero lo que no está bien es de que dejemos que nuestro favoritismo nos divida. Eso es lo que no está bien. Y creo que honestamente tener esta diversidad de líderes que tenemos dentro de la iglesia no solamente nos caracteriza de quiénes somos, sino nos ayuda en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. ¿Sí? Ahora, ya vimos que para poder superar las divisiones y ser un ejemplo de unidad, debemos poner a Jesús sobre la política, sobre nuestras personalidades, pero también tenemos que hacerlo en nuestras preferencias. ¿Sí? Algo que como iglesia hemos dicho y enseñado es lo siguiente: en lo esencial tenemos unidad, en lo no esencial tenemos libertad. Ahí les va de nuevo. En lo esencial tenemos unidad, en lo no esencial tenemos libertad. Por años, estas cosas no esenciales han causado división dentro de la iglesia como no tiene idea. Y son cosas son cosas no esenciales que están centradas en estilos culturales. Por ejemplo, la cuestión de escuchar música secular, si el tema del baile o el más conocido, el beber alcohol o no. Y estoy casi seguro de que conoces de alguien o de un grupo de personas o una iglesia o organización que piensa que estas cosas son prohibidas o no aceptables para cristianos. Pero ¿qué es lo que realmente la Biblia dice acerca de esto? ¿Y cuál es nuestro punto de vista o nuestra posición como iglesia? Empecemos con la primera: música secular. Primero que nada, no hay tal cosa como música secular o cristiana. La música realmente simplemente son sonidos que juntos hacen una armonía en diferentes ritmos y tonos, ¿sí? Lo que sí hay es letra secular y letra cristiana. Hay letras de canciones que van a glorificar a Dios y celebrar la vida. Y hay otras letras de canciones que te van a invitar a vivir una vida de pecado y alejado de Dios. Ahora, ¿qué con el baile? Para ser honesto, este es un tema que a mí me cuesta trabajo porque tengo problema mantener el ritmo con mis pies. No porque sea malo necesariamente. Sin duda podemos ver en diferentes personajes de la Biblia que danzaron enfrente de la presencia de Dios. Por lo tanto, puedo decir que no todo tipo de baile es malo o del diablo. Ahora, ¿qué con el consumo del alcohol? La verdad es que la Biblia no dice que beber alcohol es malo. Es más, el primer milagro que Jesús hizo, ¿sí? ¿Cuál es? Él convirtió el agua en vino en una boda.
Y te aseguro que no fue un vino chafa y tampoco hizo simplemente una botella, ¿no? Pero lo que definitivamente sí hace mención la Biblia es de que debemos de ser moderados. Dice que no debemos de emborracharnos. Es más, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, una vez más, ahí apúntalo donde quieras. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, vas a poder encontrar una lista de personas que no participarán en el reino de Dios. Y ahí dice, los borrachos no entrarán en el reino de Dios. Por eso debemos de ejercer un buen juicio, debemos ejercer sabiduría y tener cuidado en lo que consumimos, ya que eventualmente lo que consumimos nos va a consumir a nosotros mismos, ¿sí? Más adelante de la cita que te acabo de dar, precisamente en 1 Corintios capítulo 10, versículos 23 y 24, dice esto, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Otras versiones dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahora la versión que estoy leyendo continúa diciendo, ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás, no solamente el de nosotros mismos. El punto es este. Para unos cristianos este tipo de actividades les parecerán y creerán que está bien. Se van a sentir con la libertad del Espíritu Santo para hacerlo. Y van a haber otros grupos de cristianos que posiblemente se sientan que no deben de participar en estas actividades o que el Espíritu Santo les ha dicho que no lo hagan. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué grupo de cristianos está en lo correcto? Ambos. Mientras ambos grupos estén dirigidos por el Espíritu Santo y tengan tranquilidad que no están contactando al Espíritu Santo, ambos grupos de cristianos están en lo correcto. Es más, yo te quiero invitar a que tú leas con calma el capítulo 14 de Romanos, donde precisamente Pablo habla de temas muy parecidos. Nomás para resaltar unos cuantos versículos de este capítulo, quiero compartir el versículo 1. Mira lo que dice. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Wow. Versículo 13. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. ¡Aló! Por el contrario, propongan vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Poderoso. Versículo 19. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Que lo único que hacemos a veces es destruirnos en vez de edificarnos. Versículo 22. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. ¿Sí? Lo que Pablo está diciendo aquí una y otra vez es que no presionemos, no manipulemos nuestras opiniones o libertades sobre cosas no esenciales a otras personas. ¿Sí? No tenemos que estar de acuerdo en todo para amarnos unos a los otros y para poder tener esa unidad en la iglesia. Enfoquémonos en Jesús, enfoquémonos en su estilo de vida y su misión, que eso es lo que verdaderamente importa. Yo te quiero invitar una vez más a leer Romanos 14 con calma y vas a poder encontrar muchas respuestas. ¿Sí? Ahora, antes de terminar, quiero poder continuar o compartir una historia que la verdad nos va a ayudar a tomar una decisión. Y también una vez te quiero dar tu último relleno. Dice, nuestro porqué de las cosas determinará nuestro camino. Nuestro porqué determinará nuestro camino. Lo que quiero decir es que la manera en que manejemos las divisiones, la manera que tratemos a las personas que creen diferente a nosotros, aún la forma en que tratemos también a las personas que se oponen a nosotros, se basa en nuestro porqué. ¿Sí? Y en Mateo 9 precisamente vamos a ver una historia donde Jesús nos da un ejemplo de esto. En el versículo 9 dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¿No?
Si no sabes, los fariseos pues, eran personas que se sentían superior a los demás porque ellos, según ellos, seguían las leyes, ¿sí? Y por lo tanto se sentían súper espirituales. Pero mira cómo le contesta Jesús. Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que yo pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores. Sí, y esta no es una historia, no nomás es una historia que podemos encontrar. Hay muchas historias similares a estas donde podemos encontrar a Jesús que no le importa nada más simplemente de extender misericordia. Fácilmente Jesús hubiera podido ir con Mateo y reprocharle porque se estaba robando a las personas, porque eso es lo que se consideraba un recaudador de impuestos, ¿sí? Fácil hubiera podido decir, ¿sabes qué? Deja de robar. O simplemente, ¿por qué está sirviendo en un imperio romano? Pero algo más importante estaba dirigiendo el corazón de Jesús. Jesús quería que no solamente Mateo pudiera tener vida eterna, sino también sus amistades. Si podemos ver que el porqué de Jesús, el porqué se dio a sí mismo por nosotros, podemos ver que siempre lo ha hecho por amor. Y yo te quiero invitar hoy que nuestro porqué vaya más allá acerca de la política, que si es parte del mismo partido político que yo o no, que vaya más allá de mis personalidades o mi favoritismo, que vaya más allá de simplemente mis preferencias, que mi porqué sea el mismo porqué de Jesús, ¿sí? Que sea el porqué de poder ayudar a las personas a encontrar y seguir a Cristo y que puedan ellos tener una vida eterna. Que sea por amor a los demás. Si nos podemos a pensar y vemos cómo es que Jesús nos ha tratado una y otra vez, ¿sí? Con ese amor, esa gracia, sin rechazarnos, sino al contrario, invitándonos a ser parte de Él una y otra vez. Ese debería de convertirse en la manera que nosotros tratamos a los demás. Debemos de amar a pesar de las diferencias de opinión políticas de la otra persona. Amar a personas simplemente a pesar de que si me caen bien o si es mi estilo o no. Amar a personas simplemente por quienes son. Sin importar si hacen o dejan de hacer lo que yo hago o dejo de hacer. La verdad es de que el mundo necesita ver unidad y amor dentro de una iglesia. Dentro y fuera de una iglesia. Ver ese amor genuino y una unidad incorruptible. Yo te quiero animar que no solamente esta semana, sino de hoy en adelante, pongamos nuestras diferencias a un lado, ¿sí? Que nos amemos incondicionalmente tal como Jesús nos ama. Y que nos unamos y que volvamos a hacer el seguir a Cristo llamativo una vez más para otras personas. Que volvamos a hacer el seguir a Cristo llamativo una vez más. Que dejemos que Jesús esté sobre todas las cosas en nuestras vidas. Sí. Yo sé que constantemente estamos siendo presionados en vivir este estilo de vida alejada de Dios. Yo te quiero invitar a que si aún tú no has decidido rendir tu vida a Dios, que lo hagas, ¿sí? Que decidas rendirte a Dios. Yo te digo por experiencia, por mucho tiempo sentía un vacío y a lo mejor tú te sientes de esa manera y a veces tratamos de llenar ese vacío con un montón de cosas y a lo mejor tú también lo has hecho, pero solamente Jesús puede llenar ese vacío. ¿Sí? Lo único que tienes que hacer es simplemente aceptar a Jesús como el Hijo de Dios y reconocer que Él murió en esa cruz por tus pecados y que resucitó al tercer día para darnos salvación. Tienes que confesarlo con tus labios y creerlo en tu corazón. Y dice, ¿sabes qué? Él va a entrar en tu corazón. Y te garantizo que tu vida nunca jamás será igual. Ahora, no te estoy diciendo que será de color de rosa, pero tan siquiera tendrás a Jesús contigo en todo momento. ¿Me acompañas ahora? Padre, primero que nada te doy gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Dios, te pido que dé fruto, Señor, a su tiempo. No a nuestro tiempo, sino a tu tiempo, Dios. Padre, en este momento específicamente te pongo a todas esas personas que están pasando por situaciones críticas de salud, Dios. Extiende tu mano de poder y gracia, Dios. Y Señor, siempre, Padre, ayúdanos a amarnos como tú nos amas, a vernos como tú nos ves y a perdonarnos como tú nos perdonas. En tu nombre oramos, Dios. Amén y amén. Bendiciones.